esa gran necesidad de sostenernos de la esperanza que viene delante de nosotros. Por eso estudiamos Apocalipsis, para ver las cosas del futuro, un futuro que está muy cerca de nosotros, más de lo que nosotros imaginamos, ¿no? El Señor, al terminar su palabra, las últimas palabras de Dios en Apocalipsis dicen: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y ahí dice el Señor: ciertamente vengo en breve, o sea, rapidito. Y lo que pasa es que nosotros tenemos una falsa perspectiva del tiempo. Medimos el tiempo de una manera que no es la manera verdadera de medir el tiempo. Dios tiene la medida verdadera del tiempo, ¿no? Eso es interesante, porque en el libro de Pedro también dice que amados, no ignoréis, amados, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué perspectiva del tiempo es esa? No es la medida del tiempo que nosotros tenemos. Porque ahí dicen en el libro de Pedro que para con Dios un día es como 1000 años. Es decir, un día delante de Dios para Él es tan valioso como 1000 años enteros. Y eso no lo entendemos. Cada cosa que hacemos, cada minuto de este día, mientras para nosotros es un simple día que pasó rapidito, de repente ya estamos de tarde, de repente ya estamos de noche y se acabó el día. No, Dios no mide el tiempo de esa forma. Para Dios, lo que hacemos en un solo día tiene tanto valor como lo que haríamos en 1000 años enteros. Eso dice en el libro de Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años. Pero también lo inverso también es la perspectiva de Dios. Y al mismo tiempo, para Dios, 1000 años enteros son como un día. Un tiempo tan largo como 1000 años, para Dios no es nada, es como un simple día nada más. Ambas cosas son ciertas, pero nosotros medimos el tiempo de manera muy diferente. Primero medimos el tiempo de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a los años que vamos a vivir, que ni sabemos cuántos años vamos a vivir, pero de acuerdo a ese tiempo pensamos que así es la vida, ¿no? Y el joven dice: tengo una vida por delante, puedo gozar de la vida. Y cuando uno ya es bastante adulto dice: mentira, no es así, la vida es muy corta, es cortísima. Entonces Dios sabe la perspectiva del tiempo verdadero. Por eso el Señor dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Dios sabe la cortedad del tiempo del hombre, cuán frágil, cuán pequeño, cuán fugaz es el paso de la vida del hombre. Por eso es que Dios dice: ciertamente vengo en breve. Y nos sostenemos de eso que viene para nosotros. Alguien hizo una vez la comparación de lo que Dios prepara en su reino con la vida de una persona cuando recién nace, o mejor dicho, antes de nacer, porque comienza el embrión, ¿no? El embrión humano engendrado por papá, por mamá. Luego ese pequeño embrión microscópico se va convirtiendo ya en un feto, porque ya no se llama embrión, se llama feto, ¿no? Durante 9 meses en el vientre materno, eso es el feto. Y esa pequeña criatura que ya tiene vida, pero aún no ha visto el mundo, si bien es cierto que ya tiene vida, pero no sabe nada de lo que viene después. Bueno, un recién nacido tampoco sabe nada, ¿no? Ya está vivo, pero aún no entiende todo lo que será la vida para él.
Y alguien ha hecho esa comparación de nuestra vida en el cuerpo, en el mundo, los pocos años tan fugaces que Dios nos ha dado mientras estamos en el cuerpo, antes de pasar a la eternidad. Se puede comparar, como digo, alguien hizo esta comparación. Este tiempo de nuestra vida terrenal es como esos 9 meses de una criaturita, ¿no? No tiene ni idea de lo que vendrá después en el resto de su vida, pero ya posee vida. Y así es en la iglesia del Señor, ya tenemos vida eterna, pero no tenemos ni idea de lo grande, de lo maravilloso que viene después. Bueno, en realidad sí tenemos idea, y está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces no creemos lo que Dios dice. A veces incluso entendemos lo que Dios dice, pero frecuentemente no lo queremos creer y acerca de lo que viene en el reino de Dios. Por eso, para mí fue tan importante enseñar así en esta serie de Apocalipsis, hermanos, para que entendamos todo lo que Dios tiene preparado. Ahora, aún estudiando Apocalipsis, no lograremos entenderlo, pero por lo menos podemos creerlo, eso sí, ¿no? El Señor le dice a Nicodemo, conversando con Nicodemo, este sabio de la Biblia, un doctor de la ley, era Nicodemo, un maestro de la Biblia en la nación de Israel. Viene a preguntarle a Jesús, uno de los poquísimos de los fariseos que vienen a escuchar y a creer en Jesús. Nicodemo viene de noche y le pregunta, Señor, y empieza diciendo, sabemos que has venido de Dios como maestro, nadie podría hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús no le da ningún rodeo, eso siempre hace el Señor con nosotros. Jesús no le habla con ningún rodeo, sino inmediatamente el Señor Jesús inmediatamente le habla de la necesidad suya de Nicodemo. Y el Señor le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo, está diciéndole, tú conoces, Nicodemo, la Biblia entera. Eres un experto en la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Pero hay una cosa que te falta. Tú no has nacido otra vez. Tú tienes que nacer otra vez. Y ante eso Nicodemo dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de nacer otra vez? Y ahí le explica el Señor, ¿no? Tienes que recibir la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo. Y eso Nicodemo no tenía ninguna idea de que eso es necesario para ver a Dios. Y allí luego le dice el Señor Jesús, continuando, ¿no?, en lo que conversa, si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así le dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo, te estoy hablando de nacer de nuevo, que es algo que tú, bueno, difícilmente, pero lo puedes entender. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. El Espíritu Santo vendrá a vivir en ti, y eso es nacer de nuevo. Bueno, si yo te he dicho, Nicodemo, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y eso es lo que digo, ¿no? Lo que el Señor prepara para sus hijos es tan grande que en realidad no logramos entender la grandeza del reino de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es sostenernos de esa gran esperanza. Para mí ha llegado a ser una realidad cada día eso de esperar el reino de Dios. Y saben, esperar lleno de gozo la venida del reino de Dios, lleno de gozo lo que el Señor trae para nosotros. Y si ponemos atención a la palabra de Dios y si somos sabios, como tanto habla el libro de Proverbios, ¿no?, de la sabiduría. El libro de Proverbios discurre entre dos cosas, todo el libro, el sabio y el necio. El sabio y el necio. Y si somos sabios,
poniendo oído a la palabra de Dios. Aprenderemos a vivir entonces sostenidos de esa esperanza. Además, no viviremos para este mundo, viviremos para lo que Dios tiene preparado allá. Nuestro corazón estará en el reino de Dios y en la presencia de Dios. Y es por eso que el Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, querido hermano, querida hermana? ¿Dónde tienes guardado tu tesoro? Si tu tesoro está con el Señor, tu corazón estará allí mismo donde está tu tesoro. Tu tesoro es el Señor y allí estará tu corazón. Pero si tu tesoro está concentrado en todo lo que la gente busca, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente? Que no conoce al Señor. Lo que buscan es, ahí en Primera de Juan dice, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que buscan las personas. Normalmente, para ellos es normal buscar eso, ¿no? Y miren cómo define Dios lo que el mundo busca, los deseos de la carne. Y la carne no está hablando de la carne, el carne y hueso, sino del pecado, porque la palabra carne Dios la usa para describir el pecado que mora en nosotros. Eso es la carne. Entonces, los deseos de la carne, los deseos malvados que hay en nosotros, eso buscan las personas sin conocer al Señor. Buscan lo que los deseos de su carne le impulsan a buscar. También buscan los deseos de los ojos. Todo entra por los ojos, ¿no? Para Dios no. Para Dios nada entra por los ojos. Dios mira directamente al corazón. Y tú tampoco, hermano, permitas que para ti todo entre por los ojos. Porque eso es lo que el mundo busca. Los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, lo que el mundo busca es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Es decir, el mundo busca tener una mayor posición, un mayor estatus, aunque no sea rico, pero por lo menos un poquitito, aunque sea, quiero, pues, para jactarme de lo que yo puedo lograr y para tener buenas cosas y todo eso, ¿no? Y entonces dice allí, porque todo lo que hay en el mundo, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo está compuesto de deseos. Eso es lo que busca el mundo, los deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si tú pones tu corazón en el Señor, en su reino eterno, entonces habrás aprendido a vivir con sabiduría. Con sabiduría. Es decir, bueno, la gente del mundo busca grandes tesoros. En realidad no está mal buscar grandes tesoros. El problema es que buscan de una manera en realidad bien necia, porque se quieren llenar de riquezas y un día, que puede ser mañana, hoy día, dentro de 3 años, pero igual da, porque todo el tesoro que la persona acumuló, un día todo lo va a perder y no se va a llevar nada de todo eso por lo que se ha matado trabajando. Se acabó. ¿Para qué juntó tanto? Se acabó. Y eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Entonces, si uno busca un tesoro, hay que buscar el tesoro que nunca desaparece. Y yo sí quiero buscar ese tesoro. Y yo sí quiero ser bastante rico. Y es por esa razón que no me interesan las riquezas de este mundo. Porque si yo me dedico a juntar riquezas de este mundo, sería bien tonto. Porque esas riquezas simplemente un día se desaparecerán. ¿Y para qué matarse buscando lo que va a desaparecer? Lo que el Señor quiere que juntemos, que atesoremos, es el tesoro de su reino. Eso nunca va a desaparecer. Es un tesoro eterno. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos aprender. Atesorar,
juntar riquezas, sí, pero no las riquezas de este mundo, sino las que Dios tiene preparado en su reino. Ese es el tesoro verdadero que necesitamos aprender a buscar. Y eso es llegar a ser sabio por la palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan importante, tan necesario entender y estudiar Apocalipsis, que nos habla del reino futuro. Bueno, cuando decimos futuro, futuro es cuándo será. No, hermano, por eso decimos, ¿no? Está más cerca de lo que tú piensas, está más cerca de lo que yo pienso. Está muy, muy cerca el reino de Dios. Estamos jugando los minutos de descuentos. Si comparamos con un partido de fútbol, los minutos de descuento, ya se cumplieron los 90 minutos, quedan 5 minutos de descuento. Allí estamos, a las puertas está la venida del Señor. Ahora, también no solamente porque es algo tan maravilloso que es casi imposible entender la maravilla de lo que Dios prepara en su reino, no solo por eso, sino por otra razón, las aflicciones del tiempo presente. Y entonces también dice la Biblia, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y como ya también hemos explicado antes, ¿no? Cuando dice la Biblia, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que viene. ¿Por qué no son comparables? Porque no logramos entenderlas. O sea, si diríamos, bueno, así de grande, bueno, de este tamaño tan grande ha sido la aflicción que yo he experimentado, ¿no? Bastante grande. Entonces voy a pensar que en el reino de Dios también las maravillas de lo que Dios prepara también así serán del mismo tamaño. No es así. Por eso es que nos dicen no son comparables. ¿Por qué razón? No hay medida de comparar. No hay medida de comparar. Como digo, ¿no? Si las aflicciones de nuestra vida en el cuerpo han sido de cierta dimensión, entonces la gloria de Dios también será ya no sufrimiento, sino lo contrario, ¿no? Lo grande, lo maravilloso que Dios nos dará será de la misma dimensión, como diciendo del mismo tamaño. No. Por eso es que dice, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si pudiéramos medir las aflicciones de hoy de alguna manera, ¿no? de cierto tamaño, la medida del gozo que nos dará Dios en su reino no alcanza a poderse medir. No, por eso es que dice no se puede comparar. Es tan grande que no hay medida de comparación con el sufrimiento que experimentamos el día de hoy. Y por eso es tan necesario sostenernos de la esperanza que Dios tiene puesta delante de nosotros. ¿El cristiano va a sufrir? Sí, el cristiano va a sufrir en esta vida, en este mundo. Algunos más, otros menos. Eso depende de la soberanía de Dios, pero todos vamos a sufrir. Y el Señor lo dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ese es el secreto que uno tiene y que también, gracias a Dios, hermanos, el Señor me lo enseñó ya algunos años atrás. Cuando me di cuenta, se abrió como una luz en mi corazón, en mi mente, ¿no? Entender que lo que tenga que sufrir, todo tipo de obstáculos y problemas y aflicciones y enfermedades, todo lo que tenga que sufrir, queda muy empequeñecido si yo entiendo, ahí está el reino de Dios, allí viene y de allí me sostengo. Y ese es el secreto para que tú te sostengas, hermano, en las aflicciones que tú tienes
cada día. No dudo que tú tienes muchas aflicciones. Y yo también. Pero no dudo, cada uno tiene diferentes aflicciones. Pero es indudable que cada uno de nosotros tiene grandes aflicciones. No es extraño, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿por qué sufro tanto? Hermano, eso no tiene nada de extraño. Yo también sufro bastante, no parece, porque estoy lleno de gozo. No parece que sufriera, pero te garantizo que sí sufro bastante. Y pues estoy contento en esas aflicciones. Porque el Señor me ha enseñado el secreto de sostenerme en los obstáculos y enfermedades y aflicciones. Me sostengo viendo el reino de Dios. No es una teoría para mí. Es algo que ya viene. Y el gozo de lo que Dios prepara para sus hijos es lo que nos llena de la esperanza necesaria para sobrevivir los ataques de este mundo y los problemas y enfermedades y todo lo demás. Ese es el secreto para un cristiano y por eso es tan necesario que nosotros entendamos la perspectiva de Dios para su reino, ¿no? La cual está allí en Apocalipsis justamente. Ahora, les voy a pedir que tomen sus hojas, las hojas del boletín, porque ahí está la explicación del mensaje. Entonces ahí dice, en la primera página, notas sobre el mensaje de hoy, Apocalipsis. Vamos a leer lo que está allí. Una de las cosas que más destacan en la Biblia es la exactitud asombrosa de los planes de Dios. Y como ya hemos aprendido, la gran importancia de la nación de Israel, Dios ha trazado con una gran precisión los ciclos del tiempo y de la historia para su pueblo Israel. Desde el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo transcurren 490 años. Exactamente, ese periodo de tiempo. Dios es maravillosamente exacto. Asombroso es encontrar en la Biblia esa exactitud, esa precisión que Dios tiene dentro de sus planes que Él ha diseñado. Pareciera que todo es un caos. No es así. El caos proviene del pecado del hombre, no proviene de la persona de Dios, el caos que nosotros miramos. Y dentro de ese aparente caos, Dios tiene exactamente su camino trazado. Por eso dice, por ejemplo, en cuanto a la venida del Señor a este mundo, ¿no? Cuando Él dejó su eternidad, su gloria divina, tomó cuerpo de hombre, se disfrazó de hombre y vino a este mundo, naciendo de una virgen. Pero ¿en qué momento vino el Señor? Dice en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni un solo día antes, ni un solo día después, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Transcurridos más o menos 4,000 años, Dios envió a su Hijo a este mundo. Y luego han transcurrido 2,000 años más, y en este tiempo estamos. El tiempo exacto de Dios siempre nos deja asombrados, ¿no? Dios ha trazado la historia de Israel en estos 4 periodos exactos. Desde el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo, 490 años. Desde el Éxodo hasta la construcción del templo con Salomón, 490 años. Desde la construcción del templo hasta el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, transcurren nuevamente 490 años exactos. Y ahí, pues, en ese periodo hubo la destrucción del templo, el castigo de Dios sobre su pueblo Israel, deportados a Babilonia, la nación destruida, y luego ya para cumplirse la promesa de que regresarían después de 70 años, Dios
toma como instrumento suyo a este rey Artajerjes, que pronuncia un decreto para reconstruir Jerusalén. Y entonces, ¿no? Desde la construcción del templo de Salomón, bueno, después el templo fue destruido, la nación fue deportada y todo eso, pero llegando al decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, 490 años. 3 periodos exactos de 490 años, 3 etapas de la historia de Israel. Una historia larga verdaderamente. Y después la última etapa profetizada en el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, que hace poco lo estudiamos, pero aquí otra vez está. Desde el decreto de reconstrucción de este rey Artajerjes hasta la instalación del reino de Cristo de Cristo Jesús en Jerusalén. El milenio y después su reino eterno transcurren 490 años. Ahora, ¿cómo es esto? Porque estamos diciendo, desde el decreto de Artajerjes hasta que comience a reinar el Señor Jesús, hasta el día en que Él se siente en su trono para reinar en Jerusalén, transcurren 490 años. Pero eso no se ha cumplido, ustedes dirán, porque han pasado 2000 años y bastante más. Pues es cierto. Y ahí está otra de las cosas que nos asombran en los planes que Dios tiene, porque esta última etapa de 490 años ha quedado detenida. En la profecía de Daniel dice que en la semana número 69, semana de años, o sea, transcurridos 483 años, fue crucificado el Mesías de Dios. Y cuando el Señor Jesús fue crucificado, Dios paró la historia, literalmente. Dios detuvo la historia en relación a su pueblo Israel. Se quedó parado el reloj de Dios y se ha quedado parado su reloj por 2000 años hasta el día de hoy. Hace poco lo habíamos visto, ¿no? Las 70 semanas de Daniel. Porque el tiempo Dios lo mira de esa manera. Y vamos a mirar ya brevemente nomás, porque lo vimos antes, pero Daniel capítulo 9. Muy bien, allí está la profecía de las 70 semanas, que corren empezando desde el decreto del rey Artajerjes. Aquí en Daniel no se menciona el nombre, pero es ese rey. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén, ¿hasta qué momento? Hasta que Cristo instale su reino, lo cual no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque la última semana, la semana 70, ha quedado pendiente. Esa es la razón, ¿no? Bueno, versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a Cristo Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Cristo también, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, 62 más 7, porque el versículo anterior dice, agrupado en 2, ¿no? 7 más 62. Entonces el verso siguiente dice, después de las 62, en total 69. O sea que en el tiempo de Daniel, cuando Daniel recibe la profecía, en el mismo tiempo de Daniel, allí en esos años, el rey Artajerjes promulgó un decreto para reconstruir Jerusalén. Entonces, contando desde el decreto del rey hasta la crucifixión del Señor Jesús, pasaron exactamente 483 años, o sea, 69 semanas de años. Y
siendo crucificado al Señor Jesús, Dios, como digo, paró el reloj. Y en relación a Israel, es decir, ¿no? Dios detuvo el calendario de Israel cuando ellos llegaron al colmo de su maldad, rechazar a su Mesías y matarlo. Allí Dios detuvo el calendario de Israel y los ha dejado a los judíos en un paréntesis de incredulidad desde ese momento, desde que crucificaron a Jesús hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy sigue detenido el reloj de Dios para su pueblo Israel. Por eso es que está pendiente. Y la semana número 70 falta cumplirse. ¿En qué momento se cumplirá? Cuando nosotros, la iglesia, seamos arrebatados con el Señor en el aire, como dice la Biblia, allí, otra vez, el calendario de Dios volverá a marchar, el reloj de Dios, y comenzarán los 7 años de la tribulación, que es lo que está descrito en todo el libro de Apocalipsis. Fíjense, ¿no? Es tan importante entender esto. 490 años, primera etapa de Israel, una primera etapa, luego otra etapa de 490 años, luego otra tercera etapa de 490 años, ahí ya está. Y la última etapa de 490 años, desde que el rey decreta reconstruir Jerusalén hasta el reinado del Señor Jesús. Pero queda un paréntesis, como digo, ¿no? Cumpliéndose 483 años, 69 semanas de años, se para el calendario de Dios, y en ese paréntesis, en que está parado el reloj de Dios para Israel, en ese paréntesis que ya va durando cerca de 2000 años, en ese paréntesis Dios levanta algo que para el Antiguo Testamento es un misterio, y ese misterio somos nosotros, la iglesia. Un misterio que no fue revelado en el tiempo del Antiguo Testamento. De manera que entender esto, hermanos, es grandemente importante, porque esto es el contexto completo de la Biblia. Mucho hemos hablado del contexto, ustedes me han oído repetir varias veces, ¿no?, la importancia del contexto. ¿Qué cosa es el contexto? El tema, nada más que el tema, es lo mismo. El contexto es el tema del cual estamos hablando. Entonces, entender el tema de Dios en la Biblia entera, eso es. Y el tema de Dios en la Biblia entera, el contexto de Dios en la Biblia entera, transcurre mucho entre estos dos pueblos. Israel, por un lado, objeto del amor de Dios durante siglos y siglos. Y luego la rebeldía de Israel contra su Salvador. Y luego, por esa rebeldía, los deja Dios allí, enceguecidos, incrédulos a su Salvador Cristo Jesús. Allí están, durante 2000 años han estado encerrados en la ceguera de incredulidad y siguen hasta ahora, porque Dios los ha puesto allí y Dios ha parado su calendario para ellos. Mientras tanto, en ese paréntesis, Dios ha levantado un pueblo especialísimo que la Biblia le llama el misterio de la iglesia. Ese misterio somos nosotros. Y vayamos un ratito repasando, porque ya lo hemos visto, pero es bueno repetirlo. Esa es una de las leyes de la pedagogía, ¿no? Una ley de la enseñanza. Con la repetición se nos queda, la primera vez que lo dijo no entendí bien, ahora estoy entendiendo mejor. Por eso es que repito. Vayamos a Efesios en el capítulo 3. Allí está el misterio de Dios llamado la iglesia. Vamos a leer un poco allí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El plan de Dios, entonces, como digo, ¿no?, el contexto de la Biblia entera, el tema de la Biblia entera es este. Dios comenzó su plan de salvación con Abraham y con la descendencia de Abraham. Dios le dijo a Abraham que iba a levantar un pueblo suyo, un pueblo de Dios de la descendencia de Abraham. Entonces transcurrieron los siglos, como vemos aquí, 490 años, 4 periodos de 490 años, ¿no? En total son 490 por 4, son 1960 años. Ese es el tiempo que Dios obró con la nación de Israel, 1960 años. Y entonces Dios empieza con Abraham y levanta de la descendencia de Abraham una nación entera, su pueblo Israel. Pero este pueblo de Dios, objeto del amor grande de Dios, no responde al amor, ni a la misericordia, ni al perdón de Dios. Siglo tras siglo, fíjese, casi 2000 años, ¿no? Dios va tratando con su pueblo Israel, llamándole al arrepentimiento, pero Israel no responde, y Dios sigue con muchísima paciencia llamándoles al arrepentimiento, y ellos no responden. Y por último hacen el colmo de la maldad de Israel. Viene su Salvador de los cielos, el Señor Jesús, su Mesías, y en lugar de recibirlo y coronarle como rey que Él es, ¿qué es lo que hacen? Lo rechazan, lo aborrecen y lo clavan en una cruz. Eso fue el colmo de la maldad de Israel. Entonces Dios dijo, hasta aquí, hasta aquí. Y por eso los dejó ciegos de incredulidad durante 2000 años hasta el día de hoy. Ellos no creen en Cristo, ellos siguen aborreciendo el nombre de Cristo. Y ahí están. Entonces, ante la desobediencia de Israel, Dios levanta un pueblo que se llama la Iglesia, que en el Antiguo Testamento no estaba profetizado nada acerca de la Iglesia. Dios hizo algo inesperado absolutamente, porque el plan de Dios era la salvación por medio de Israel. No eran los gentiles, y nosotros somos los gentiles. El pueblo santo de Dios eran ellos, los israelitas. Y nosotros éramos los perdidos, los gentiles, los pueblos que nunca adoraron al Dios verdadero, los pueblos idólatras del mundo entero, como nosotros también, los incas, idólatras hasta no más, nuestro propio pueblo. Pero entonces Dios hizo algo extraordinario que ellos ni siquiera lo imaginaban, ¿no? Ni los profetas, ni el pueblo de Israel imaginaba que Dios haría algo como esto. Ir allá a los perdidos, a los gentiles, a los idólatras, a los que nunca tuvieron la ley de Dios, que somos nosotros los pueblos gentiles, y tomar de en medio de ellos un pueblo santificado para Dios,
que se llamaría la iglesia del Señor Jesucristo. Y que no solamente es llamada la iglesia, sino que llega a ser la esposa del Salvador de Dios. Llamada de medio de los pueblos perdidos, de los pueblos gentiles, de los pueblos que nunca conocieron a Dios, de allí la iglesia. Y eso entonces, miren cuántas veces en el capítulo 3 se menciona la palabra misterio, ¿no? Misterio, 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 misterio de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir misterio de Dios en ese sentido? No quiere decir que no se pueda conocer, al contrario, sí se puede conocer. Pero fue un misterio hasta el tiempo del apóstol Pablo. O sea, después de la resurrección de Cristo, pasaron como unos 25 hasta 30 años más, hasta que por fin Dios le revela al hombre, por medio de Pablo el apóstol, el misterio de Dios. Misterio que antes no se conoció. Por eso dice, fíjense nuevamente, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Ahora sí, eso es, ¿no? Ahora sí conocemos. Y ese misterio de Dios se llama la iglesia. La iglesia. Somos un pueblo tan grandemente privilegiado por Dios que ni entendemos el grande privilegio que Dios nos ha dado. Muy bien, y ahora la última parte de la explicación, hermanos, aquí en nuestras hojas, ¿no? Vamos a leer la última parte. Leemos allí, el orden de los eventos en Apocalipsis no es cronológico, sino repetitivo, no es cronológico. Bueno, ¿qué quiere decir cronológico? Bueno, no es muy difícil, ¿no? Cronológico dice según el tiempo. Cronológico quiere decir, por ejemplo, la semana. ¿Cuál es la cronología de una semana? Bueno, la cronología de una semana, o sea, el orden del tiempo de la semana es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso quiere decir cronológico, ¿no? El orden en el tiempo, nada más, eso es todo. Entonces, el orden de Apocalipsis no es un orden en el tiempo. O sea, comienza en el capítulo 1, lo que sucede primero, y va avanzando el capítulo 6, 7, 8, 10, 11, 12, poquito a poco, esto sucede después, y esto termina después. No, ese no es el orden de Apocalipsis. Y eso es bien necesario entenderlo ahora que estamos estudiando Apocalipsis. El orden de Apocalipsis no es cronológico, sino es repetitivo. Repetitivo, ¿qué significa? Hay 4 repeticiones del cuadro de la tribulación en el libro. Es decir, 4 miradas, 4 recuentos de la tribulación en el libro de Apocalipsis. Y esto es parecido a los 4 evangelios, porque hay 4 personas que describen la vida del Señor Jesús, y cada evangelio es diferente, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Mateo es diferente de Marcos, Marcos es diferente de Lucas, Lucas es diferente de Juan. Cada evangelio es distinto. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado 4 perspectivas diferentes del Señor Jesús, desde diferentes ángulos. Mateo enfoca al Señor Jesús como el rey de los judíos. En cambio, Juan lo enfoca al Señor Jesús en su naturaleza divina. ¿Ve? Ahí está la diferencia, pero es la misma persona, es el Señor Jesús, la misma persona vista de diferentes ángulos, 4 evangelios. Entonces en Apocalipsis hay 4 cuadros de la tribulación, 4 cuadros diferentes de los 7 años de la tribulación. El primer cuadro de la tribulación, la primera descripción es la del capítulo 6. Ahí también está, ¿no? En el capítulo 6, ahí mismo en la hoja dice, primer cuadro, el capítulo 6 es una mirada general al tiempo de la tribulación. Entonces, ustedes por favor abran sus Biblias y fíjense un momentito en el capítulo 6, que no lo vamos a leer, pero démosle una mirada. Apocalipsis capítulo 6. Y en realidad ya lo hemos visto esto uno de los domingos anteriores.
el capítulo 6 nos habla de los sellos, los 6 sellos que abre el Señor Jesús y que aquellos sellos desencadenan una serie de cosas en el mundo, ¿no? El primer sello, el segundo sello, el cuarto sello. Entonces, ese capítulo 6 recorre toda la tribulación, pero de manera rápida. Ese es el primer cuadro de la tribulación. Y el capítulo 7 es un paréntesis, donde se describe los 144,000 y también los que son salvos en la tribulación. Ahí viene en el capítulo 7. El segundo cuadro de la tribulación empieza en el capítulo 8. Del capítulo 8 al 11 es el segundo cuadro. Y en estos 4 capítulos, 8, 9, 10, 11, de nuevo el apóstol Juan de nuevo recorre la tribulación. Y esta vez abarca la segunda mitad de los 7 años, ¿no? Pero en estos 4 capítulos, allí se enfatiza la ira de Dios sobre este mundo, que se convertirá en un mundo extremadamente rebelde a los mandamientos de Dios. Nunca ha sucedido una maldad tan grande como la que va a sobrevenir en aquellos días de la tribulación. La maldad del hombre irá a un extremo inimaginable, tanto que el Señor Jesús anuncia diciendo: los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esa será la medida de la maldad del hombre en los días de la tribulación. Y por esa misma razón, Dios descarga su ira terrible sobre este mundo. Y esa ira terrible de Dios está descrita en el segundo cuadro de la tribulación, capítulos desde el 8 hasta el 11. El tercer cuadro es la del capítulo 12. Fíjense, miren allí en el capítulo 12. Y allí, en este capítulo, de nuevo empieza la descripción de la tribulación en relación a Israel. Ahora, es una parte corta, ¿no? Un solo capítulo 12. Pero ahí Dios describe qué sucede con Israel, su pueblo santo, en el tiempo de la tribulación. Así que ahí está, ¿no? El capítulo 6, primer cuadro, es descriptivo, muy rápido, capítulo 6. Segundo cuadro, del 8 al 11, donde se enfoca la ira de Dios derramada sobre este mundo. La ira de Dios. Capítulo 12, tercer cuadro, donde Dios enfoca qué le sucede a Israel, su pueblo santo, en medio de esos 7 años. Y el último cuadro empieza en el capítulo 13 y sigue hasta el 19. El último cuadro es la descripción del reino del anticristo y de la caída de la gran Babilonia. Eso, ¿no? Es la última parte, el último cuadro. El reino del anticristo y la caída de la gran Babilonia. Entonces, ahí está la clave para entender el libro, porque ha sucedido muchas veces que al estudiar Apocalipsis, los que han estudiado se han roto la cabeza diciendo: pero ¿cómo es esto? Parece que esto fuera primero y acá, ¿qué rompecabezas es este? Y la explicación, hermanos, es esta. Miren, en las escrituras proféticas de la Biblia no hay un orden cronológico, no solo en Apocalipsis, en los otros libros proféticos que son Isaías, casi todos los profetas del Antiguo Testamento miran al futuro, casi todos los profetas. Y cuando los profetas miran al futuro, hay algo interesante allí. Dios le da la mirada del futuro a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Dios les hace vislumbrar el futuro como una especie de ráfaga, y una ráfaga poderosísima. El profeta está hablando de algo que es en el presente y de repente Dios lo hace entrar en el futuro y le hace ver. Por ejemplo, Isaías, ¿no?
Isaías mira el futuro del reino de Dios y dice: y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El milenio, donde la palabra de Dios llenará esta tierra, tal como las aguas cubren del mar. Y Isaías ve ese cuadro de repente. Y ese es el Espíritu Santo, que como el Señor Jesús describe al Espíritu Santo como el viento. Y le dice a Nicodemo, ¿no?, que hablamos hace un ratito de Nicodemo. Dios le dice a Nicodemo: así es, porque tú ves el viento y hoy, bueno, no vemos el viento, ¿no? O escuchas su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es así. No podemos encasillarlo, no podemos ponerlo en un frasco, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona. Además es una persona sumamente sensible. Podemos apagar al Espíritu Santo. Él es una persona que quiere infundir en tu corazón algo de Dios, pero tú lo puedes apagar la voz de Dios en ti fácilmente, porque es sumamente sensible el Espíritu Santo. Tú puedes entristecer al Espíritu Santo si cometes cosas desagradables a Dios. El efecto es que tú entristeces al Espíritu Santo que mora en tu corazón. Él no va a salir de ti, lo que va a pasar es que se va a llenar de tristeza por el pecado que estás cometiendo. No te va a castigar, pero se va a llenar de tristeza, porque el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, en tu cuerpo. Y el Espíritu Santo es así. A los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de repente le revela una parte del futuro, como en ráfagas poderosas así. Y de repente termina la visión de Dios. Y pasan otros capítulos más, y de repente otra vez Dios le habla y le hace entrar en el futuro, y el profeta ve el futuro, pero no está en un orden cronológico. Y ese es un secreto para entender las profecías de la Biblia. No podemos ponerle un orden, esto pasa primero, esto después. Ahora, y entonces, ¿cómo sabemos cuál sucede primero y cuál sucede después? Comparando la Escritura con la Escritura. Podemos saber con exactitud lo que sucede primero y lo que sucede después. ¿De qué manera? Comparando unos pasajes con otros. Hay un orden, ¿no? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, eso es Dios, no es un Dios de confusión. Pero el Espíritu Santo, qué interesante la manera de hablar al hombre, la manera de hablar a nosotros que tiene el Espíritu de Dios. No podemos meterlo en un frasco y manejarlo al Espíritu Santo. Él tiene que manejarnos a nosotros. Él se mueve por donde Él quiere. No podemos moverlo al Espíritu de Dios por donde nosotros queremos. Él se mueve por donde Él quiere. Él obra según la voluntad soberana de Dios. Por eso, cada libro profético del Antiguo Testamento recibe el profeta una revelación de Dios de repente. Y a veces recibe una parte sin relación al tiempo. Y entonces en Apocalipsis igualito, sucede algo parecido, ¿no? Primera revelación, primer cuadro de la tribulación, capítulo 6. Segundo cuadro, la ira de Dios, capítulos del 8 al 11. Tercer cuadro, Israel en la tribulación, capítulo 12. Último cuadro, el reino del anticristo y la caída de la gran Babilonia, del capítulo 13 hasta el capítulo 19. Ahí está. Y yo les aconsejo, hermanos, que guarden estos estudios, ¿no? Que ustedes lo guarden, porque es muy valioso, no se encuentra ni en internet. Muchos les gusta investigar en internet, usted no va a encontrar, es muy muy difícil encontrar estas informaciones en el internet. ¿Por qué es difícil? Porque los que estudian la Biblia a veces, o frecuentemente mejor dicho, no lo hacen de una manera correcta como deben hacerlo.
Les hablé, por ejemplo, de ese error que tienen en muchos casos, ¿no? Y en un libro de profecía de Apocalipsis nos va a decir ahí en internet, bueno, hay 3 posiciones en cuanto al momento del rapto de la iglesia. Y el libro va a decir, unos teólogos dicen que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación o al inicio. Otros teólogos le dicen, no, el rapto de la iglesia va a ser a la mitad de la tribulación. Y el libro sigue diciendo, y a otra posición de otros teólogos van a decir, no, el rapto será al final de la tribulación. Bueno, si el libro o el autor del libro no sabe, lo que va a decir es, hay 3 posiciones, escoja usted la que quiera. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Siempre hay una interpretación verdadera. ¿Cómo descubrimos? Sencillamente comparando la Escritura con la Escritura. Eso es todo. Eso es todo. Comparando la Escritura con la Escritura. El rapto de la iglesia, el momento en que la iglesia será llevada a los cielos, no va a ser ni a la mitad de la tribulación, ni al final de la tribulación. Será antes que se desencadene esos 7 años de tribulación. Eso es muy claro en la palabra de Dios. Y el problema es cuando no aplicamos honestamente los principios de estudiar la Biblia. Ahí viene el problema, cuando la persona no es honesta, ¿no? O cuando el teólogo, como le llamen teólogo, no me gusta a mí usar esa palabra, pero cuando el teólogo no sea honesto en aplicar los principios bíblicos, él va a decir, no, la tribulación, el rapto será a la mitad de la tribulación. No es cierto, y yo se lo puedo demostrar bíblicamente. Lo que la Biblia enseña es, la iglesia será llevada de este mundo antes que venga los 7 años de tribulación. Muy bien, hermanos, se nos cumple el tiempo, ahí está, fíjense, ya se cumplió. No puedo seguir, aunque quiera seguir. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por las maravillosas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, para tus hijos, para tu iglesia. Señor, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Queremos amarte, Señor. Queremos aprender a amarte y vivir cada día amándote hasta lo sumo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.